es un buen parámetro ese. Ahí está. Bueno, lo presentamos a Eduardo Sota, que viene de hace unos miércoles desarrollando, a partir de una nota que escribió para Prensa Red, sobre la idea de derribar ese muro político, cultural, en esta Córdoba tan complicada, tan compleja. Y íbamos a ir por otro lado hoy, no sé, en continuidad. Eduardo, ¿cómo te va? Militante político, docente universitario, qué sé yo, varias cosas. Sí. Bueno, también cantante de tango, me gusta presentarme. ¿Qué cantante de tango? No impostor, sabía. Qué sé yo, venderme por lo que no soy, algo así. Bueno, hay algo que aprecio de mi oficio, que es el de docente, que es que en general, bueno, me ayuda como a organizarme un poco, ¿no? ¿Qué sería? Tengo una personalidad desordenada por naturaleza. ¿Qué sería? Por eso, por eso ese oficio me ha dado esta compensación. Claro, total. Entonces, no quiero perder el hilo de esta ya creo que es la quinta vez que me invitas cordialmente a tu programa, y no quiero perder el hilo. Que vos lo mencionaste recién, afortunadamente, pero que de algún modo articula todas estas intervenciones mías, que es un breve y modesto artículo que se publicó por el CISPREN, que se llama La caída del muro cordobés. ¿No? Entonces, bueno, es someter a una revisión crítica toda nuestra historia reciente, que también, bueno, es discutible cuál sería esa historia reciente, etcétera, etcétera. Bueno, uno de los temas que me voy a referir. Justamente en la última intervención hablé a propósito de la, digamos, como articulando los temas. En ese artículo uno de los temas que critico, obviamente, no a la teoría de los demonios, sino a una versión sofisticada, proporcionada por la mía progresiva cordobesa, que es el No matará de Oscar del Barco. El objeto de mi ataque es la teoría de los dos demonios como objetivo político, pero uno luego ve encadenado todas esas ideas, porque esa teoría de los dos demonios, digamos, no es solamente una mirada retrospectiva hacia un pasado, sino una intervención sobre la política del presente. Y entre otras cosas, generar un nuevo escenario político donde esté sepultada la noción de revolución, o, para bajar un cambio, la noción de la política como una transformación social, política y cultural de un cierto calado, de una cierta profundidad. Entonces, la política se mete en el marco neoliberal, se transforma en una cuestión de mercadotecnia, o sea, cuestión de cargo, porcentaje, pero no se discute cuestiones sustantivas que sí se discutían justamente en la década que nos estamos refiriendo, que es la de los 60 y 70, claro, a la cual yo me referí, y que iba a tomar hoy como una suerte de figura emblemática de esa década, esas dos décadas, a Hernández Arregui, como una figura interesante, pero en muchos sentidos. Uno, por los representativos de esa misma época, y otra por las discusiones que se plantean, que uno lo ve para atrás y va a decir, es casi hablando de ficción en términos de Norman Brisk, este brillante maestro que justamente es un representante conspicuo de esa generación. Sí. No casualmente es un Norman Brisk el que hace esta representación tan aguda, con esa eficacia que le da justamente el arte, ¿no? Porque es una intervención breve y contundente, claro, donde prácticamente uno después dice... 4 minutos le alcanzaron. Uno prácticamente después dice de eso, el rey está desnudo, o sea, el presidente nuestro es patético, ¿no? Pero bueno, gracias a la magia del arte, de este arte que estaba íntimamente conectado con la política. Es para hacer una... Hay una gestualidad de Milei que es extraordinaria, que es para hacer una obra de teatro. El tipo que le habla, sale al balcón y habla y saluda a la nada. No, estamos estudiantes. No, bueno, pero eso lo hace todos los días. Justo ayer estaban los estudiantes, pero en general no hay nadie. Y el tipo sale, espera una obra de teatro. Como siempre pensé, nunca escribí, en el momento que se conocen
Piazzolla y Gardel en un hotel de Nueva York. Sí. Lo cuenta Piazzolla. Sí. Estaba Gardel en un hotel que vivía cerca, Piazzolita, que tenía 9 años. Y era muy amigo, la familia, porque era un argentino el dueño del hotel. Entonces, dice, andá a la habitación 9, ponele, y despertalo al señor Gardel. Sabía quién era Gardel. Y va, en la oscuridad se conocen. Señor Gardel. Pibe, dice Gardel, algo así, ¿no? Vos no sos de acá. Una cosa así. En la oscuridad de una habitación en Nueva York se conocen Piazzolla, que va a evolucionar el tango, y el que lo había transformado en ese momento. Es una obra de teatro. Esa acción dramática determina un desarrollo, no puede, sería. Y esto de Milei saludando todos los días, porque viste que lleva algún gil siempre ahí al balcón para que salga y salude, pero no hay nadie. Un tipo que saluda y mira así. No, es como ¿cómo es el jardín? ¿Cómo se llama desde el jardín? Sí, Peter Sellers. Peter Sellers. Ah, ¿no? sí. Qué bella. El jardín. Sí. Cosa Jardín. extraña. Bueno, perdón, Eduardo. No, porque es bueno esto, ir hacia adelante y hacia atrás. Esta conexión que uno naturalmente le hace con mucha facilidad, porque uno mencionas a Brisky. Y bueno, pero Brisky es un hombre con historia, un portador de generaciones, de lucha, de sueños, de fracaso. Un gran maestro entonces, bueno, a propósito, entonces yo traigo una figura que muy representativa, y para poner así como de entrada la épica de la discusión era socialismo y peronismo. Por ejemplo, una de sus últimas obras de Hernández Arregui se llama justamente Peronismo no sé si y socialismo o socialismo, no, peronismo y socialismo, ¿no? Ajá, o sea, bien. la interacción entre ambas, no como una opción, no como una dicotomía, sino justamente la gran operación de Hernández Arregui es esa, justamente, poner en diálogo dos tradiciones que hasta el 55 habían estado más bien como ajenas. Pero bueno, quería dar un poco el contexto en el cual lo voy a introducir. Esta noción de revolución. El concepto de revolución roto. Bueno, no, por ese pero discurso. yo antes de roto, la noción de revolución como tal, que es una noción, tampoco no es digamos, privativa de los 60, 70, o sea, es una noción de la modernidad misma, ¿no es cierto? La revolución francesa, norteamericana, nuestra misma revolución latinoamericana, están inspiradas por un cambio epocal de régimen, donde la noción de revolución como ruptura, bueno, es nodal, ¿no es cierto? Lo que pasa es que es una noción que a lo largo de la modernidad tiene como opacamiento y reanimación, ¿no? Y los 60, 70, bueno, fue particularmente vibrante en el contexto, digamos, mundial, y particularmente latinoamericano y singularmente en la Argentina. Entonces, bueno, hablar desde hoy, del 2024, un mundo donde estamos hablando de neofascismo, neoliberalismo, tecnofeudalismo, parece como fantasmagórico traer ese pasado. Entonces, también acá, y no puedo eludir mi condición de docente, ¿cómo abordar ese pasado? Es todo un dilema, porque no es que sea un vecino próximo y nosotros, nuestra condición de chismoso, sacarle el cuero sin más, sino que hay que tener una serie de precauciones metodológicas y políticas, digamos. O sea, ¿cómo irrumpir en ese mundo sin proyectar mis fobias, miedos y deseos actuales?
Entonces, de modo tal que lo voy a anular, lo voy a desvirtuar. En el otro extremo, para entenderlo casi me tengo que despojar de mi presente, ¿no? Entonces, y si lo hiciera, bueno, pero cuán interesante nos resultaría desde nuestras preguntas actuales. Entonces, bueno, tomando esos dos como recaudo, posibles peligros, yo voy a tratar de moverme con cierta libertad, tratando de respetar ese contexto, pero también como dialogando con un contemporáneo, con un coetáneo, donde discutimos a propósito de nuestro presente, porque eso es lo urgente, y como siempre, con una alta dosis de angustia, tratándose de Argentina, donde siempre parece que vivimos finales de finales, ¿no? Y como una acotación al margen, y siendo que también la política siempre atiende a la coyuntura, y en mi condición de docente universitario, bueno, también referir a este alto conflicto que guarda el gobierno actual con la universidad, que también, bueno, merecería todo un tratamiento particular al respecto. Pero bueno, volviendo al tema, entonces, ¿cómo dialogar con este personaje donde, bueno, tendríamos que situar un poco a Hernández Arregui en cierta perspectiva como histórica, ¿no? Tenemos una irrupción inédita en el escenario político argentino, que es la Plaza de Mayo, el 17 de octubre del 45, el peronismo, como algo que no solamente transformó profundamente a la sociedad argentina, de modo tal que nunca volvió a ser la misma en un sentido, sí, a pesar de los varios intentos de restauración, sino en términos de cultura política, sí, ¿no? Sí, entonces, tenemos... Entonces, sectores de tantos peronistas. Una etapa como fundacional del peronismo, en bastante tensión con la tradición liberal y marxista, y luego una etapa de resistencia, que es a partir del 55 hasta el 73, donde allí sí descolla la figura de Hernández Arregui, y donde se ha producido una serie de desplazamientos en la cultura política argentina, tales como justamente la revisión de la izquierda acerca del peronismo, y el paso o el pasaje con todas sus armas y su bagaje intelectual, en muchos casos hacia el mismo peronismo. No hay que olvidar, por ejemplo, una revista cultural que hacía época y gala de la cierta progresividad del movimiento, de la revista Contorno, donde estaba como la crema intelectual, liberal, marxista, etcétera. Bueno, Viña, claro, los hermanos Viña, claro. Bueno, muchos de ellos pasan al peronismo, entre ellos nada menos que Walsh. Walsh había sido antiperonista, una suerte de nacionalista, pero antipopular, o sea, antiperonista. Bueno, y para sintetizarlo en Viña, es el pasaje de muchos intelectuales al peronismo. Efectivamente, Hernández Arregui, que viene más bien inspirado por la tradición radical forjista y sabatinista, que también es una figura interesante para Córdoba, ya que hablamos de la caída del muro cordobés. Él, si bien era de La Plata, viene a hacer, yo creo que era en estudio de posgrado en la Universidad de Córdoba, y lo tiene de profesor nada menos que a Rodolfo Mondolfo, que era un intelectual y filósofo italiano que venía como huyendo del fascismo, y bueno, ha sido como un faro en la Argentina, en América Latina, pero bueno, particularmente para nuestra Córdoba, que también tuvo en Tucumán, Mondolfo. Yo la primera vez que lo escucho citado a este filósofo, la verdad que Mondolfo. Nunca lo escuché. Bueno, Mondolfo era un hombre de socialismo. Lo conoció muy de refilón. Imagínense que fue una década muy apretada. A Gramsci. Claro. Pero bueno, no hay mayor referencia de él hacia Gramsci, porque bueno, Gramsci después es como que logra trascender. Pero de hecho que Mondolfo es un especialista en la cultura antigua, un excelente, no solamente docente, sino sus investigaciones, en las cuales yo también abrevé en mi época de estudiante. También, como digo,
un adherente al marxismo, si bien no al leninismo, ¿no? O sea, él distinguía claramente que no era necesariamente algo así como marxismo-leninismo, no era como que de suyo uno llevaba a la otra necesariamente, ¿no? O sea, ahí se mantenía dentro de un socialismo democrático, etcétera, etcétera. Bueno, esa figura es un profesor muy relevante en la formación de Arregui, donde digo, a su tradición, digamos, forjista, nacional popular, justamente uno lo dice así con tanta naturalidad, no era tan, son todas como construcciones políticas que ha costado mucho ese parto, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿cuáles eran las balizas ideológicas de esa etapa? ¡Qué buen término! ¡Qué buen término! Las balizas ideológicas. Se la voy a robar, Sota. Bueno, yo que tampoco te choré, pero algún día pague un asado por lo menos. Además, costó mucho ese parto. Te costó mucho ese parto. Claro. No, es que porque es cierto, porque por ejemplo nosotros tenemos el nacionalismo frente a la tradición, digamos, anglófila de nuestra clase dominante. Y voy a ser provocativo, porque yo también vengo de esa tradición, pero no puedo dejar de hacer gala de esa... Sí, digamos, educadamente sí, irónico, pero yo digo soy chicanero, para poner en términos más barriales y coloquiales. La gente tras la sierra es quilombera. Sí, bueno, si tenemos esa, la tonadita ya es provocativo. Pero bueno, decía que esto teníamos como una tradición liberal, por decir la tradición marxista, que muy interesantemente había como articulado una suerte de matriz en la Argentina frente al ascenso del nazifascismo europeo, cierran fila y se forma algo que los historiadores argentinos han subestimado. Yo, afortunadamente, accedí a un librito de Ricardo Pasolini que se llama Los marxistas liberales. Fíjense, parece un oxímoron, los marxistas liberales, pero qué bien, antifascismo y cultura comunista en la Argentina del siglo XX. Para mí, es algo que me terminó como de confirmar intuiciones que tuve durante muchos años, ¿no? Justamente en el AYAPE, déjenme que lo pronuncie bien, es la Asociación de Intelectuales, Escritores, Periodistas y Artistas Argentinos, que, AYAPE, Asociación de Intelectuales, Artistas, Periodistas, Escritores, ¿no? Que se forma en el año 33, 34, frente al avance del nazifascismo, donde ahí confluyen la intelectualidad comunista, socialista, la tradición liberal, etcétera, etcétera. Pero es uno de las, como puedo decir, las instituciones que de algún modo son receptores del peronismo. O sea, desde esta matriz, Perón rápidamente le ha ido como una réplica del fascismo europeo, de Mussolini. Claro, o sea, sí. Y entonces los muchachos, lejos de ser este materialismo dialéctico, celoso de las situaciones coyunturales y el análisis concreto de las situaciones concretas, como decía Lenin, le meten pata, digamos, tan manija, y dicen, más de lo mismo, perro, haciendo abstracción de que esto era un país dependiente, de que Italia era un país centroeuropeo. O sea, bueno, esa ceguera dogmática e ideológica llevó a confundir a un perro por una vaca, ¿no? Entonces dijeron, esto es fascismo, ¿no? Por cierta retórica, por ciertas expresiones tal vez superficiales, sin duda. Me gusta a un tero por un ñandú. Claro, algo así, exactamente, más feliz me parece eso. Entonces, el marxismo, el liberalismo y el nacionalismo, que de algún modo repudiaba toda este colonialismo ya no español, sino anglófilo, ¿no? Y cultivado por intelectuales de
digamos, de la aristocracia argentina, ¿no? Claro, sí, los hermanos Virasusta, Claro, etcétera, etcétera. sí. Era nacionalista, católico, hispánico y antipopulares. O sea, la chusma plebeya, inmigrante, toda una mezcla, los indios, o sea. Entonces, ¿qué fue lo interesante, digamos, como un cambio profundo en la cultura política argentina, ¿no? Esta articulación entre nacionalismo y la tradición popular, ¿no? Que venía, que ha estado presente siempre en nuestra historia del momento de la independencia, la tradición de los caudillos, el irigoyenismo, justamente, despreciada por la historiografía oficial, ya sea en su clivaje marxista o liberal. Yo, como ex militante del Partido Comunista, y en la época de la dictadura, no había mucho contexto como para hacer lectura muy profunda, pero apenas que se va a pispear ciertas cosas que ya me generan sospecha. Por ejemplo, ambas tradiciones historiográficas tenían los mismos héroes y los mismos villanos. O sea, 1810, la generación de 37, Urquiza y el tirano Rosa, la generación de los 80, ¿no? Y ya el marxismo se empezaba, ya con Irigoyen ya era tibio, una cosa así muy ambivalente, ¿no? Entonces, por supuesto que no es con Hernández Arregui, pero ya hay precedentes, pero donde se empieza a cuestionar bajo este paraguas que sería el revisionismo histórico, esta historiografía oficial que yo diría es militarista y marxista, ¿no? Y lo cual no es algo inocente en términos políticos, o sea, digamos, es como dice Jaureche, es un crimen, la verdad, disociar la política y la historia, porque la historia es la política de ayer y la política es la historia de hoy, haciendo un juego de palabras, pero donde no se pueden disociar una de otra. Y hoy los problemas actuales que tenemos es esto, como que nacimos en un repollo, no tenemos referencia histórica donde anclar nuestra propia mirada. También dentro de la misma progresía hay como una suerte de, mejor no hablar de eso, porque hay una cosa así, una mirada culposa con cola y paja, respecto a esta noción de revolución, justamente, ¿no? Como diciendo, porque justamente está teñida por la versión de la teoría de los dos demonios. Entonces, fuimos todos malos. Entonces, la izquierda tiene cierto pudor, así como si... Somos la misma mierda. Bueno, sí, evidentemente. Entonces, no... pero bueno, no me quiero parar. Digo, lo de Hernández Arregui, que justamente yo quiero verificarlo, pero parece que él acuña esta noción de izquierda nacional, donde, quiere poner en diálogo, no solamente en diálogo, sino que él se asume como marxista, pero desde esta tradición, digamos, iberoamericana, a veces habla de hispanoamericana, rescatando la tradición española, pero no lo español como tal, sino como para oponerse, digamos, a la influencia imperialista anglófila, de origen sajón, ¿no? Pero bueno, hace toda una operación historiográfica, cultural y política que realmente... Más allá de lo discutible que puede ser, sí, como toda obra, pero donde de algún modo revela lo que sería algo que consideraría bastante consenso, ¿no? El marxismo nuestro era no menos patético que Milei cuando quiere presumir liberal. El marxismo nuestro era egocéntrico. Y eso no es una cuestión meramente intelectual, tiene consecuencias políticas muy graves, ¿no? Porque también supone un enajenamiento con la política argentina. Y entonces ahí sí quiero poner responsabilidades políticas, intelectuales, etcétera. Etcétera. Entonces, digo...
Hernández Arregui realmente le debo mucho como para decir, bueno, muchachos, ustedes cuando piensan en el marxismo y en la lucha de clase, están pensando en términos burgués, obrero, un obrero que es más o menos modelado como un obrero parisino, ¿no? No el sujeto real histórico nuestro, que es el indio, el mestizo, el gaucho, el negro, ¿no? La clase media incipiente que justamente encontró en Irigoyen como su expresión política y cultural. Entonces, me gustaría decirlo así en términos un poco un poco, ha sido una izquierda muy indolente, por decir así amigablemente, o sea, no ha pensado y no ha tensionado sus mismas categorías para pensar nuestra historia concreta, no una réplica. Yo leí de chico Historia y lucha de clase a Aníbal Ponce, que era como, era el faro, o sea, era José Ingeniero, estos eran los intelectuales que nos representaban en el Partido Comunista, José Ingeniero, Aníbal Ponce. Bueno, Aníbal Ponce, bueno, lamentablemente muere joven porque está exiliado en México en un accidente, o sea, un tipo sin duda talentosísimo, pero uno ve educación, lucha de clase, es lo mismo que agarrar un texto en francés, o sea, no hay referencia a nuestra realidad dramática, cómo fue colonizado y neocolonizado. No hay una discusión crítica hacia la tradición sargentina, ¿no? De la cual incluso ellos eran como, digamos, adherentes y suscriptores. No hay ninguna una tensión crítica hacia esa historia oficial, ¿no? Entonces, esto que desnuda Hernández Arregui me parece revolucionario desde el punto de vista conceptual. No solamente hay que pensar la revolución como un acto violento, sino todas las transformaciones que suponen nuestras categorías intelectuales y perceptuales. Bueno, también, ya que estamos con un artista, o sea, estamos en los 60, 70 asistiendo a revoluciones estéticas profundísimas, ¿no es cierto? Lo cual me excede grandemente, pero es que también el arte es política y la política es arte. Bueno, hay un libro que lo recomiendo siempre, de Luis Kamnitzer. Es uruguayo, vive allá en Nueva York. Es un capo, un artista era tupamaro. Y que tiene un libro que se llama Didáctica de la Revolución. Está muy bueno y compara 3 casos que no fueron políticos, pero desde la política, desde el arte revolucionaron o fueron políticos, ¿no? El educador de Bolívar. ¿Quién? El educador de Bolívar. Sí. Que se llamaba... Sí. No me acuerdo. Sí. Que escribe allá... de una manera que se adelanta a los escritores de poesía francesa en su momento, que lo hacía para educar. Lo hacía para educar, para que fuera bien claro para que lo entiendan los chicos. Porque era un educador. Después toma Tucumán Arde, que era un colectivo que en realidad eran artistas que terminan tomando las armas algunos, militando. Y el tercero son 3. Y es Tupamaro, que las acciones de Tupamaro no eran, para secuestrar algo, sino les llamar la atención. Y esas acciones, y difundir ahí, ¿no? Esas acciones estaban dirigidas por directores de teatro. Bueno, pero ya que, perdón que nos desviamos un poco, pero haciendo partícipe acá el amigo Alberto que de cine, es que eso también son cosas que hay que reintroducirla en el discurso público, ¿no? El arte y la política, ahora que está tan maldecida la política, lo público, el Estado, etcétera, etcétera. En realidad no hay nada que no se conecte con la política, por el contrario, el arte es profundamente político del momento que me provoca un cambio perceptual. O sea, yo antes
estoy viendo un negro donde antes no veía un negro. O sea, veía un mestizo asimilado a blanco, ¿no es cierto? Ahora no, lo veo un negro con una tradición de esclavo, entonces empiezo a ver el mundo de otra manera. O sea, el arte es eso. El arte, en un sentido fuerte de la palabra, ya sea monarquista o bolchevique o populista, o sea, un arte que es sustantivo, es un arte que me provoca un cambio en la mirada, o en el oído, o en la forma de sentir y percibir el mundo, y por ende con el otro. O sea, ¿qué es lo que logra ayer? Esa intervención de Bricky ha sido absolutamente concebida y pensada. Pensada, totalmente. Ha sido absolutamente pensada con la entonación, o sea, es una intervención artística, política, que es donde él interviene en el espacio público. Siempre me gustan las performances, hay muy buenos performances, pero siempre tomo estos ejemplos porque también la performance es tomada como instrumento de sobrevivencia. Digo, ya hay talleres, se llaman performance, pero no está, en eso se va perdiendo la acción política del performance. Eso es lo que ahí. Claro, entonces, un tipo como Bricky fue a hacer una performance. Pero no fue una cosa que le salió en el momento. Absolutamente diseñado. No, claro. Tal vez que por su talento le costó 4 minutos, claro. 5 minutos concebirla. 5 minutos, mato y me bajo. Bueno, mire, amigo, yo le adelanté que lo mío iba a ser así breve en función de mi agenda, pero queda ahí picando y no quiero subestimar porque hay como también una onda, como uno cuando habla de algo, de alguien, también invierte una carga libidinal, un afecto u odio o mezcla, ¿no? Claro. En este caso es más bien una convocatoria amorosa que me hace Hernández Arregui. Y bueno, a mí, ante estos panoramas tan desafiantes, que a mí no me deprimen, o sea, realmente a mí me estimulan la lucha. Lo veo. No, sí, pero digamos, como no soy creyente, o en todo caso creo cosas más disparatadas que lo que propone la religión, pero sí creo en... Mis referencias son muchas, pero las inmediatas es esta generación, de la cual yo me siento modestamente parte, que soy como un epígono ya tardío, casi como que me colé. De salida. Pero bueno, felizmente siento que mi identidad política y cultural está asentada de ahí, así que bueno, seguimos con la charla. Bueno, Eduardo, muchísimas gracias. Yo creo que los oyentes sabrán valorar la capacidad para abordar un tema y reflexionar sobre diversas cuestiones que tienen que ver con algunos conceptos que ya hemos olvidado. Por ejemplo, yo tengo una teoría, pero no me escuche usted, Eduardo, que la próxima revolución va a ser, no va a ser a nivel de países. La van a hacer esos que se conocen hoy como hackers, una comunidad de hackers que van a entrar y destruir. Hay que destruir el sistema económico. Hay que bajar la Wall Street, por ejemplo. Armar un quilombo en el mundo fantástico. Y lo han intentado, y no están lejos. Esos tipos no están descansando ni durmiendo. Y son altruistas. No lo hacen, podrían llenarse de plata estafando. Hay algunos estafadores, pero no son estos. Hay una comunidad de hackers. El periodista que pagó prácticamente con su vida, que lo han dejado libre hace poco. Sí, bueno, Assange. Bueno, pero Assange recibía información. Assange recibía información de gente que filtraba la exactamente. Y él generó ese medio, Wikileaks, para hacerle conocer. No es una paradoja. El mejor periodista del mundo estuvo 14 años preso. Digo, en la embajada de Ecuador primero y después en Londres. Digamos, tipo no pudo tener libertad porque ¿qué hizo? ¿Cometió un delito? No, informó.
informó que cómo se divertían los soldados norteamericanos bombardeando iraquíes. No, fusilando iraquíes, riéndose desde un helicóptero. Cómo torturaban en Guantánamo y en otras cárceles. Le filtró todo ese documento. Bueno, eso por ahí nos dice todo. A Ludmila Carpio, boliviana, una artista extraordinaria, que habla con los pájaros. ¿Saben ustedes que a Ludmila la visitan los pájaros? Se apoyan en sus manos, en su pelo, en sus hombros. Les habla, les canta. La escuchan. Y no le tienen temor. Tenemos aquí el último disco de Ludmila Carpio, que el que metió en mano a Andrés Sodone desde México, y quien me lo envió. No vas a escuchar este disco ni siquiera en un programa folclórico en este país, ¿eh? Como en la música en general te pasan en las radios cordobesas música de los 80, 90 con suerte, y folclore de los años 40, con suerte. Algo de los 60 también. Pero otros lo pasan al Rally Barrio Nuevo, que es un chico, a mí me gusta cómo toca la guitarra y cómo canta. Ahora como compone, ay Dios. Esa letra que hace el Rally, por Dios. Rally, soy un gran intérprete, un gran guitarrista, y toca muy bien la guitarra. Por Dios. No arruines todo. Que hace un día, está bueno, el programa del periodista más cholulo de la aldea, ¿no? Este no es un programa para ganar amigos, ¿eh? Pero te lo digo ya. Lipi-lipi rimus kanya, hanah baca piti
acordó de mí, mi partida.
Bueno, queridos amigos, nos estamos yendo. Hoy tuvimos un programa bárbaro, ¿eh? Lo tuvimos a Alberto Casavecchia con nosotros, hablando de la entrega de los Martín Fierro al cine, de lo que, ese dato tremendo, ¿no? 360 días que un actor no se para en la televisión argentina ante una cámara para hacer una escena de ficción. Nunca había pasado esto antes en la historia, en la rica historia de la televisión argentina. ¿Cómo será este país en donde se celebra la ignorancia, que Mirta Legrand es aplaudida por todos nosotros? La universidad estuvo muy bien, porque se lo merece también, es cierto. Le dio el doctorado, el reconocimiento de honoris causa. Pero bueno, tiene 60 años de periodismo, la mujer, ¿no? Así que, ¿cómo no lo merece? Y se fue y se expresó. Ahí dijo, por la universidad pública, por el cine. Y lo dijo. Mirta Legrand. Bueno, hay que aplaudir a esa gente, a Graciela Borges. Dijo Graciela Borges, por favor, que no nos quieran enseñar a hacer cine. Sabemos hacer cine. Con eso, viste, de las películas que la Nata se ocupaba, pobre la Nata, está padeciendo, como hizo mucho daño. Ojalá que se recupere y esté muy bien, la Nata, te digo la verdad, es lo que pienso. Pero él fue que levantó esa mierda de decir, claro, hay películas argentinas donde van a haber 4 personas. Hay que ser cabrón para sumarse a eso, ¿no? Hay que ser cabrón. Entonces, Graciela Borges dijo, no se hagan problemas. No nos van a enseñar a hacer cine, sabemos hacer cine. Más respeto. Mira, Carpio, con ella nos vamos. La mujer que le habla a los pájaros, que canta con ellos, que la visitan en su casa, se posan en sus hombros, en sus cabellos, en sus manos. La quieren, no le temen. Este disco se terminó de procesar en los estudios de Andrés Sodoni, en México. Tal vez la artista más importante que tenga hoy Bolivia, ¿no? Todas estas cosas raras que escuchan en este disco son de la mano de Andrés Sodoni. Esas corrientes de cuerdas pertenece a ese trabajo final que hace con muchos discos en toda América Latina Andrés Sodoni. Nos vamos, hasta mañana a las 10 estaremos nuevamente aquí. Este programa se repite a las 22. Chao, gracias. Cantar soy haiku.